Buenas tardes, bienvenidos a todos al ciclo de conferencias de Confuturo. Me presento, soy la licenciada Sara Matos, coordinadora de la red Alumni y seré la anfitriona de este evento. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes los programas que ofrece nuestra universidad en línea, con 4 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos y 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. También presentarles nuestro programa de la red Alumni con sus 6 portafolios: Nexus AI, InnoLab, NextMind, Synapsis, Quizmaster y el evento de hoy con Futuro. Comentarles también que al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas que pueden dejar todas sus dudas en el chat privado y al finalizar el panelista, el maestro William, responderá todas sus dudas. Ahora sí quiero presentarles el tema las TICs como mediación para superar la violencia escolar con el maestro William Fernando Velandia Cocungu. Adelante, maestro. Sara, buenas tardes a todos los participantes. Es un gusto y un saludo ponerlos, acompañar y entretejer estos saberes hacia una mejor sociedad. Hoy desde Colombia, con toda la alegría de compartir con ustedes y los mejores deseos. Permito pues compartir una presentación que nos servirá a todos como base y guía para esta sesión que vamos a compartir. Confirman, por favor, si están viendo mi presentación, son tan amables. Sí, maestro, se puede ver. Ok, gracias, Sara. Bueno, pues como ya lo decían, en este espacio vamos a hablar de algo muy especial y emocionante, como es la transformación de las realidades que tenemos en el entorno escolar. Y esto con el beneficio que nos traen las nuevas formas de comunicarnos a través de eso que hemos llamado tecnologías de la información y la comunicación. Concretamente, iremos a ver su incidencia en un problema real que afecta en todas las latitudes del mundo, pero que profundamente en nuestro país, en Colombia, en Latinoamérica, pues se ve con unas hondas raíces y con unas repercusiones terribles. Esto es la violencia escolar. Me presento, pues de base soy licenciado en teología y profesional tanto en filosofía como en teología, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en educación, al igual que magíster en paz, desarrollo y ciudadanía. Actualmente, pues candidato a doctor en educación e innovación de nuestra Universidad UICS de México. El itinerario que vamos a seguir en esta conversación, pues primero que todo haremos una introducción y una justificación. Posteriormente les propongo dilucidar en líneas muy generales lo que tiene que ver con el problema y el objetivo que ha llevado a tener esta experiencia de vida investigativa y profesional, al igual que sentar algunos precedentes epistemológicos y finalmente los aportes que esto nos permite madurar o cosechar en nuestras realidades escolares, sobre todo enfocado hacia la convivencia escolar. Así que, sin más preámbulos, me permito hacerles como un bosquejo de la introducción, que es una mirada del problema desde su particularidad, pero también desde toda la conexión. Y es por eso que, en primer lugar, hablamos que la violencia escolar es el resultado de todo un cúmulo de cosas que han estado marcadas por la desigualdad social e histórica que vive Colombia y Latinoamérica. Y de una manera particular, pues se hace un énfasis a la desigualdad social e histórica que ha tenido la educación pública en un país como Colombia, donde las brechas cada vez son más enormes y donde esto resulta directamente incidiendo en calidad educativa, en continuidad de los procesos, en esos logros y en los resultados de los estudiantes y por ende de la sociedad de esa escuela que es capaz de transformar el mundo. Entonces tenemos una realidad de desigualdad que ha llevado a que el pueblo, la gente se sienta y busque caminos para estar mejor. Dolorosamente han sido caminos no muy buenos,
como los caminos de la violencia, de las guerras, de las confrontaciones armadas, de las guerras fratricidas, en fin. Y esto se ve como un fenómeno interconectado. Cuando hablamos nosotros de violencia escolar, no hacemos referencia a un foco que se da dentro de los planteles educativos, sino que la violencia escolar es toda una construcción que se ancla desde diversos elementos sociales, políticos, económicos, espirituales, donde repercute una forma de pensar, una forma de vivir. Es decir, en otras palabras, y de una manera un poco más sencilla, la violencia escolar es el resultado de la vida de los colombianos, de la vida de los latinoamericanos, de la vida de aquellos que entienden que hay formas para superarse, para dejar atrás situaciones dolorosas, pero que desafortunadamente no son los caminos propicios los que se encuentran. Y es así como le apuntamos a una comprensión de algo que se denomina la cultura violenta, que es una forma acostumbrada a vivir con violencia. Tenemos el sello de la violencia metido en todo, en nuestro transporte público, en la manera como trabajamos, en la manera como pedimos los alimentos, en la medida como compartimos el servicio público de transporte, la manera como compartimos un baño, todo está marcado por un ADN de violencia. Es decir, que la violencia es una cultura y como es un elemento cultural, es dado a modificaciones. Y es por ello que se conecta la violencia con un elemento bastante fundamental en nuestras relaciones educativas y sociales, como lo es la familia. La violencia escolar que tenemos está enlazada con esa violencia que se da no solo dentro de los límites del territorio escolar, sino desde eso que nosotros llamamos la primera escuela, que es la familia, la cual también es víctima de la exclusión social. Y todo esto pues lleva a ver que la escuela recibe, reproduce y alimenta lo que se vive dentro de ella. Es decir, que la violencia escolar es fruto social, pero también es un alimento para que la violencia social se pueda continuar. En resumidas cuentas, la violencia escolar hace parte de un gran conjunto de lo que nosotros llamamos la cultura violenta que se hace visible, tangible, real en diferentes escenarios de nuestra vida social. Así pues, se ha querido proponer una formación que parta de la axiología. Y la axiología entendida como una filosofía, es decir, como algo que nos lleve a entender nuestra forma de vida y a determinar elementos significativos a partir de los cuales se puedan transformar esas estructuras. Por ende, le apostamos a una filosofía que esté en contra de la violencia. Es más, una violencia, una filosofía, un modo de pensar y de vivir en el que la violencia no tenga ni siquiera espacio para existir, para respirar, para al menos ser pensada. Y por eso nos trasladamos, aunque tenemos experiencias muy visibles y reales en nuestros escenarios sociales donde estamos, tendremos que hacer el viaje hasta el Oriente Medio y el Oriente Lejano a encontrarnos con la base de la filosofía no violenta, donde se nos va a hablar de esa realidad profunda del ser humano que entiende, que siente, que vive fuera de la violencia, es decir, fuera del daño, fuera de la muerte, fuera de la agresión, fuera del dolor. Y para eso necesitamos unos vehículos, y esos vehículos son las mediaciones de las tecnologías de la información y la comunicación como esos nuevos lenguajes o esos nuevos vehículos que nos permiten hacer de algo tan viejo como la filosofía no violenta algo tan novedoso e inspirador como una forma de vivir sin violencia dentro de nuestros escenarios escolares y por ende también en la sociedad, puesto que la escuela es taller, laboratorio y cuna de la sociedad. Y es por eso que se ha propuesto desde ese hacer científico, pedagógico y social del acto educativo, una propuesta que parta de la investigación-acción participativa, donde se busca transformar la realidad de violencia que se anida dentro de los planteles educativos desde ese carácter cualitativo. ¿Cómo logramos cambiar
las formas de vida de nuestros estudiantes, maestros, padres de familia, empleados de los colegios, comunidad circundante, sociedad en general, porque la sociedad no es ajena a la escuela y la escuela no vive en un lugar apartado de la sociedad, y de la sociedad no solo de la pequeña ciudad, de la pequeña aldea, del pequeño estado, del pequeño país, sino la escuela, nuestra escuela, tu escuela y mi escuela están conectadas con el mundo entero. Es decir, que lo que pasa en otras latitudes, en otros contextos, afecta directamente a nuestra escuela y por ende se ha de buscar un cambio y una transformación. Todo esto tiene una razón de ser. Es decir, vamos a buscar justificar estos elementos. Y entonces empezamos diciendo que la escuela es un espacio donde confluye la sociedad. ¿Qué es lo que llega a la escuela? Lo que vive la sociedad. ¿Qué es lo que lleva el niño para reflexionar en su clase de valores? Lo que ha visto en el parque. ¿Qué es lo que el niño puede cuantificar en la clase de razonamiento numérico, en sus matemáticas? Lo que ha podido dimensionar en escalas de violencia. ¿Qué es lo que el niño puede verbalizar, tanto textual o gráfica, verbalmente en su escuela? Lo que él ha podido escuchar, lo que ha podido leer, lo que ha podido comunicar, que muchas veces son mensajes altamente cargados de un contenido violento. Entonces a la escuela le llega lo que vive la sociedad. El atentado terrorista, la muerte de los militares, la extorsión a los comerciantes, el pandilismo, el microtráfico, el narcotráfico, todo eso llega a la escuela. Y por ende, la escuela ha de velar por tener unas mediaciones escolares donde se alimente de lo que pasa en la escuela, pero lo transforme, lo que me llega de la sociedad como escuela. El acto educativo busca transformar y entregarle a la sociedad un producto diferente, que si bien recibimos niños, niñas, adolescentes, jóvenes universitarios, personas, familias cargadas de violencia, tengan una oportunidad de ver la vida desde otro paradigma, que es el paradigma de la no violencia, para que al salir de allí puedan construir una sociedad diferente. Por eso la escuela recibe y da una relación en doble vía. Y estamos partiendo de esto, ¿por qué? Porque desgraciadamente nuestra escuela está pensada para oprimir, para intimidar y para causar daño. Sobre todo en esos modelos pedagógicos agotados, a veces a simple vista que parecen eficientes, pero que en realidad están destruyendo el tejido social y escolar, la vida, la mentalidad, las emociones del ser de las personas, de nuestros estudiantes, de sus familias. Por ello, se pretende educar desde una manera diferente y es la manera de no intimidar, es la manera de no dañar, es la manera de no oprimir, es la manera de liberar y es la manera en que la filosofía no violenta encuentra su esencia más profunda y desde allí hace posible que esos procesos que se dan en la simbiosis escuela-sociedad se puedan transformar para que no solamente se atienda a algo que nosotros llamamos violencia escolar, sino que fruto de la transformación de esa violencia escolar tengamos una mejor convivencia escolar que directamente incida en la convivencia de la sociedad, en la convivencia barrial, en la convivencia de la comuna, en la convivencia de la ciudad, en la convivencia del país, en la convivencia de nuestra muy amada América Latina, en la convivencia del mundo. Y para eso se necesita formar o reforzar unos sistemas de valores, que es a lo que le apunta la axiología, donde se busquen valores que cuiden. Los valores siempre están ahí, cuidando y dándole sentido a lo valioso. Pero ¿qué es lo valioso? ¿Qué es lo que se ve afectado con la violencia? Pues que se pierde el sentido de lo que es la persona humana y por ende se torpea su realidad de dignidad humana como el valor supremo del ser humano, como el máximo valor que éste puede tener. Se daña su dignidad, se pervierten todas sus realidades y por lo tanto los sistemas axiológicos se ven trastocados. Por lo tanto, se necesitan iluminaciones, experiencias, vivencias, saberes
que nos ayuden a fortalecer, a formar, orientar, a hacer posible un nuevo sistema de valores donde se controlen y se mitiguen esas causas y consecuencias de la violencia escolar, de manera particular en aquello que nosotros comprendemos en los escenarios escolares como el bullying, pero que puede tener momentos en los que se escalan a otras realidades y formas en las que se asume la vida. De esta manera, pues llegamos a la problemática. Y la problemática, decimos, pues es un elemento en el que se trasciende lo que se vive en la escuela, donde la escuela encuentra en la violencia escolar no solamente un obstáculo, sino una oportunidad grandiosa para poder hacer posible que esos factores cognitivos, socioemocionales y relacionales en los que se forma en nuestra formación por competencias, en esos saberes que se logran hacer vida, en esas experiencias de vida social que gesta la escuela, una oportunidad para que florezca el conocimiento, es decir, para que el acto educativo realmente sea una forma de liberar a la humanidad, de hacerle posible una nueva y mejor vida. Y esto desde una sociedad atemorizada, desde una sociedad que se aísla, de una sociedad que no tiene seguridad, donde los niveles educativos son bajos, donde la calidad educativa se pierde, donde esa continuidad educativa no existe para que se superen esas realidades y por ende tengamos sociedades en las que no haya lugar para la pobreza y la marginación, puesto que estos dos elementos, los dos finales, pobreza y marginación, parecen ser el caldo del cultivo que posibilita la violencia en medio de nuestras sociedades. Y es así como hablamos de la violencia como un problema que se ha hecho tan real, tan fuerte, que tiene su propio lenguaje. Es decir, que la violencia como cultura social tiene su propia forma de comunicarse. Y dolorosamente, aquí aterrizamos el problema en el lugar donde se investiga y donde se teoriza, donde se hace posible la construcción epistémica, que es en Colombia, un país donde no solamente desde época colonial, sino precolonial y todo lo que ha venido posteriormente hasta nuestros días, está marcada por un sello que llamamos violencia. Colombia, en muchos escenarios, es igual a violencia. Dolorosamente, el colombiano es un ser violento. Y esa realidad nos lleva a posicionarnos dentro de un doloroso ranking. Ocupamos, según las bases consultadas en el momento de investigar, el lugar 30 de violencia escolar en el mundo, pero dolorosamente el segundo en América Latina. Cuando miramos la incidencia de la violencia en la vida escolar, ocupamos dolorosamente posiciones que nos llevan a decir como educadores, como personas de sociedad, como encargados de proponer aspectos epistemológicos, algo mal está pasando en este lugar y por lo tanto debemos transformar eso. Es un llamado imperioso, profundo y categórico al educador, al científico, a la comunidad en general, a esa transversalidad de la ciencia, es decir, en Colombia necesitamos un cambio social que surja de la escuela, como esa cuna, como ese taller en el que se hace posible una nueva sociedad. Y así es como la investigación que les comparto en esta tarde busca construir una propuesta basada en esos valores que se hacen vida, que se conocen. Desde la no violencia, ¿qué es lo que surge de la no violencia? ¿Cuáles son los valores que vienen de allí? ¿Y cómo nosotros podemos fortalecer esos sistemas axiológicos y esas nuevas formas de vida a partir de las tecnologías de la información y la comunicación para superar el problema de la violencia escolar que tanto daño nos hace? Y así pues, con ese pequeño paneo que hemos hecho, por la brevedad del momento, no podemos hacer más hondo y más específico, pero que seguramente cada uno de ustedes ha tenido como las líneas generales para decir, claro, ya sabemos de dónde se parte, y llegamos a la iluminación teórica. Y en primer lugar, pues se trata la violencia escolar. Y la violencia escolar
es entendida ante todo como un daño. ¿Por qué se da la violencia? Porque se quiere dañar. ¿Por qué está la violencia? Porque la violencia busca agredir y esa agresión, ese daño, tienen una intención y es atemorizar, es decir, hacer que un ser humano sea menos para que el otro llegue a ser aparentemente más, que es la mentalidad del señor y del esclavo, del que nos habla Hegel, o que es la mentalidad del opresor y el oprimido que Carlos Marx enuncia, donde hay alguien que tiene que empoderarse o, digamos así, montarse sobre otro para sentirse señor. Y entonces eso requiere una lucha donde el que somete y el que es sometido sienten el poder de la violencia. Eso nos trae una realidad y es relaciones, personas y realidades profundas de heridas, de rupturas, de desapariciones, que es lo que vemos en la escuela. Y todo esto nos lleva a pensar, no es posible formar a un estudiante en competencias en ciencias naturales cuando el estudiante tiene herida su tejido social con los compañeros. No podemos proyectar estudiantes con capacidades comunicativas, lectura, escritura, interpretación, cuando se sienten rotos en su propia dignidad, en su propia persona. No se puede comunicar quién está roto y no podemos hacer posible algo que es lo que busca la educación, hacer posible que el ser humano dé lo mejor de sí cuando ha desaparecido algo, alguien o alguna cosa en general de su vida, llámense útiles escolares, llámese comodidad, llámese tranquilidad o dolorosamente personas, que la violencia escolar también nos lleva a la desaparición de personas, es decir, a la muerte, al secuestro y a tantas otras formas como el ser humano sufre. En contrapostura con esto, aparece la filosofía no violenta, que hunde sus raíces a ese pensamiento y a esa forma espiritual del Ain Shah, que es el no daño, la no agresión, la no muerte. Y esto entendiendo no solamente en un espacio en el que se pueda dar solamente esta realidad desde un contexto religioso, sino que vemos que el no daño, la no agresión, la no muerte, hace parte de los códigos morales más antiguos de la humanidad, del código Hammurabi, de la ley mosaica, de los diferentes códigos que se han trabajado a lo largo de la historia, donde se entiende que vivir así es una forma posible. Y por eso hablamos de una filosofía de vida, de una cosmovisión y de una realidad profunda donde nos entendemos y nos analizamos. Y desde allí entiende también cómo el ser humano necesita formarse para tener la capacidad de afrontar los daños, tanto cuando se es víctima como cuando se es victimario. Es decir, que la no violencia no es solo una forma preventiva, sino es una forma restaurativa y superadora de aquello que nosotros llamamos violencia escolar, de lo que es la violencia como factor y elemento cultural y social. De igual forma, esa no violencia nos da unas líneas especiales para hablar de las estrategias efectivas de superación, porque no trata simplemente de la ausencia de la violencia. Y entonces ahí es donde cobra sentido el vocablo que ustedes ven que enuncia esta categoría, no violencia. Dirán, el maestro pudo equivocarse, escribió mal. No, la no violencia, entendida desde este principio, no es simplemente not violence, ¿no? Una ausencia de violencia. No es simplemente la ausencia de las armas, no es simplemente que los cañones se silencien, que las amenazas atómicas se disipen, sino que se elimine la violencia. Ese es el principio de la no violencia, que es una sustitución de raíz desde la esencia más profunda de esa violencia. Donde existe la no violencia, no hay espacio ni siquiera para pensar en la posibilidad que exista el daño, la agresión y la muerte. Y por ello la entendemos como la capacidad de los fuertes, la satyagraha, como la denominaría Gandhi, la fuerza de los valientes, que no solamente
resisten la violencia de una forma como estoica. Sí, estamos en una sociedad violenta donde sufrimos y sufrimos y tengo que sostener la violencia y sufrir la violencia. No, donde yo sufro la violencia, pero la transformo, la enfrento, tengo la valentía de hacer posible un camino diferente. Y al hacer esto posible, hablamos concretamente de caminos que nos lleven a una paz efectiva, real, con base a la justicia, como ese elemento que nos ayuda a superar a partir del elemento en que nosotros empezamos a caminar esta tarde, y es de la injusticia, de la desigualdad, de las desproporcionalidades sociales. Es decir, que la no violencia nos ayuda a superar en plenitud y en totalidad el problema que nos ha convocado. Para esto hay una mediación, y la mediación son las tecnologías de la información y la comunicación, que siempre se deben entender como elementos puestos al servicio de la humanidad. Sobre todo en este boom, en esta creciente ola, en este auge tecnológico que nos ha llevado a la quinta revolución industrial, donde entendemos que las tecnologías de la información y la comunicación son sencillamente las mediaciones que se han actualizado y han tomado nuevas formas. Y con esto, al tocar el tema de la violencia escolar, decimos, evidentemente, hay nuevas formas como se puede mediar la violencia escolar, pero también existen nuevas formas para tratar de superar esta realidad que afecta la escuela y la sociedad. Por eso, las tecnologías de la información y la comunicación son elementos neutrales. No vamos a decir que las TIC son buenas ni son malas, son herramientas. Y igual que un bolígrafo, puede ser utilizado para escribir un mensaje motivador a alguien que ha sido víctima de la violencia, como también puede ser un elemento, un arma con la cual yo le haga daño a mi compañero, a mi estudiante, a mi maestro, a mi padre de familia. Es decir, que las estrategias, las herramientas de las TICs nos ayudan a enfocar toda esa tecnología que tenemos verdaderamente en el desarrollo humano, donde la persona, con todo su valor y con lo que hace, puede dirigirse hacia el desarrollo humano como mejorar sus condiciones de vida y hacer posible un mejor vivir. Finalmente, pues hablamos de la axiología como ese tratado de los valores que articula no solamente los pensamientos, sino la forma como se lleva a cabo la vida. Por eso cuando hablamos de la axiología dentro del cuerpo de la filosofía, no es simplemente filosofía, sino es filosofía práctica. Es la filosofía que se aplica. Es decir, yo pienso desde la no violencia para vivir en la no violencia. Yo pienso desde la no violencia para evitar la violencia. Y por eso la forma como vivimos será reflejo del pensamiento. Lo que hace la educación es transformar mentalidades, abrir mentalidades, hacer posible que el ser humano sea diferente. Y por ende se necesita ese cambio de mentalidad, que es el fruto de la filosofía de la reflexión y de la acción del ser humano, que tiene un punto referencial de acción, y este es el que le aporta la no violencia, que le da un valor especial a todo lo que puede realizar. Y así las cosas, después de haber visto tanto los elementos que nos han llevado a ponernos en la tarea de investigar, como los elementos que iluminan la investigación, llegamos un poco a comprender esos aportes que se dan hacia el problema de la violencia escolar, donde en primer lugar entendemos que se fortalece la comunicación. ¿Por qué hay violencia? Porque no nos sabemos comunicar. Y las tecnologías de la información y la comunicación tienen eso. Por eso el estudiante, el padre de familia, el maestro, el rector, el coordinador, el director, que le cuesta comunicarse con la persona, mirarla a los ojos, tener esa sensibilidad, lo puede hacer a través de una mediación tecnológica porque has aprendido a vivir con esto. La tecnología está y nos comunicamos a través de ella. ¿En cuántos escenarios tenemos a alguien al lado y preferimos chatearle, escribirle, mandarle una nota de voz que encontrárnoslo y de presencia viva poderle hablar? La mediación tecnológica
nos ayuda a fortalecer los procesos comunicativos, no solo en el canal, sino en la forma y en el fondo de la comunicación. De igual manera, se buscan desarrollar habilidades socioemocionales, que es el fruto de esa reflexión profunda del ser humano y de la manera de conceptualizar los valores y la forma de vivirlos, así como una formación ética y cívica que está adoleciendo la sociedad. Entonces, la no violencia nos lleva al rescate de lo ético. Lo ético es lo bueno, lo ético es lo virtuoso, lo ético es lo pleno, lo ético es lo que me hace feliz. Y la violencia no nos hace felices. La violencia nos destruye. Un atentado terrorista en Colombia no hace feliz a ningún niño en la escuela, lo deteriora. Por eso la ética de la no violencia lo lleva a entender profundamente su valor y el valor del otro, y por lo tanto a manejar mejores relaciones cívicas y sociales. De igual manera, tenemos el reconocimiento del valor del otro, de su dignidad. No le puede hacer daño al otro, porque el otro vale mucho, incluso si puede ser montado bajo el esquema de amigo o enemigo. Mi amigo vale como vale mi enemigo, como yo valgo. Y entonces el ser humano en la escuela puede entender que esa otra persona que pudo haberle hecho daño es alguien digno de respeto, de admiración, y que su vida y todo lo que él es se debe respetar. De igual forma, se buscan desarrollar competencias en las que los estudiantes tengan la capacidad de gestionar sus propias soluciones. Es decir, que no se enfrasquen en el problema de estamos peleando, nos insultamos, nos ofendimos, tuvimos cyberbullying, sino a partir de esto, ¿qué soluciones yo puedo tener? Entonces el estudiante, el padre de familia, el docente, el administrativo del colegio, entiende que él es un autogestor de sus propias realidades, de manera que no es alguien que me trae a mí la paz. La paz no se trae, la paz no es un producto de importación, con o sin aranceles, no. La paz es algo que se construye y lo construyen quienes están en violencia, quienes están en confrontación. De ahí la importancia también de ver cómo este elemento fortalece las redes de apoyo, de manera que sea el estudiante, que sea la comunidad educativa la que gesta sus propias transformaciones, pero también quien acompaña esos procesos, para que de esa manera lleguemos a tener unas perspectivas y unas formas de entender la vida y el mundo a partir de una realidad sin violencia, es decir, de esa construcción cultural que se modifica. Al plantear el problema, les decía, existe un problema que es el, la cultura de la violencia. Pues aquí se busca entender que esa cultura de la violencia se convierte en cultura no violenta, en cultura de paz. Y por lo tanto, hay una disminución en las acciones punibles, en la parte delictiva, en todos los daños que se pueden hacer a la sociedad, a las personas. Y pues en conclusión, en primer lugar, podemos decir que la violencia como hecho concreto, que lo hemos dilucidado desde diferentes elementos históricos, políticos, sociales, espirituales, tiene una salida, que no estamos condenados a vivir en violencia. Por lo tanto, aunque se permita, se tolera y se replique la violencia, la escuela puede garantizar y mostrar que hay formas alternativas y por lo tanto no podemos continuar los mismos hilos que hemos traído. Contextualizo los participantes que no son en Colombia, pero llevamos procesos similares en nuestra América Latina de 200 años, de 500 años o de muchos años atrás, porque con esto entendemos que la violencia no ha sido fruto simplemente del proceso de colonia y de república, sino que está antecediendo, que hay un ADN preestablecido en los pueblos, en nuestras tribus indígenas, en los pueblos ancestrales de América. Por lo tanto, se puede cambiar toda la forma de vida en las diferentes etapas históricas y sociales. Por lo tanto, la no violencia puede darnos paso a unas nuevas formas de vida, donde la metodología de la investigación, acción participativa con ese enfoque cualitativo nos ha permitido comprender que sí es posible el cambio en la escuela, que sí es posible vivir esos valores que nos propone la no violencia, que sí es posible entender nuevas formas para abordar nuestras confrontaciones
y gestionar las soluciones. Y por lo tanto, pues se pueden comprender formas diferentes de asumir ese poder y ese control del cual hablábamos, tomado en primer lugar desde perspectiva de Michel Foucault. Controlo, me apodero, tengo todo bajo control, la fuerza de violencia, fuerza represiva. No, lo controlo, lo domino porque es una fuerza emancipatoria, es una fuerza que nace de mí y hace posible las nuevas cosas. Por lo tanto, las TIC son esas herramientas que nos permiten dialogar, compartir, vivir de una manera diferente, donde lógicamente necesitamos que la escuela, eso sí, tenga muy clara su acción educativa intencionada, es decir, que eduque desde un propósito, que la educación no violenta no sea simplemente un tema de un currículo, sino que sea parte transversal del currículo de las escuelas y que esa praxis violenta sea superada para que a partir de la no violencia podamos tener el desarrollo integral del ser humano a partir de competencias emocionales, socioemocionales, en las que se pueda gestar la convivencia escolar y por lo tanto tener mejores sociedades en las que se viven y se practiquen estos valores. Sí, es como, pues me he permitido compartirles a ustedes este elemento que considero nos puede iluminar a todos y que seguramente es también un insumo para replantear nuestras escuelas, nuestras praxis educativas y también la formación y la gestión de esos conocimientos desde la comunidad científica, desde los ámbitos académicos y transdisciplinares de la sociedad. Agradezco a todos por su atención. Muchas gracias, maestro William. Podemos comenzar con la ronda de preguntas. Y como primera pregunta, ¿dónde radica la novedad del conocimiento que se propone desde la experiencia? Claro que sí, maestra Sara. Evidentemente la novedad, como yo les hacía ver, está en el hecho en el que un saber antiguo, un saber milenario, un saber que está presente en muchas culturas, pero que de manera particular ha sido impulsada en el hinduismo, puede trascender a través de las formas como nosotros tenemos hoy para desarrollar la vida. Todo es digital, todo es mediado por tecnologías, todo es construido a partir de ese pensamiento de la computadora, de la máquina, de la forma en la que se desarrolla la tecnología. Pues de esa manera hacemos posible, digamos así, si vale el término, y perdónenme un poco lo castizo, un reencauche de esa condición que se había dado, de esos saberes milenarios, de todas esas experiencias valiosas de los pueblos ancestrales, porque aquí en Colombia tenemos una cosa valiosa. El pueblo Nasa, un pueblo indígena que habita en el suroccidente de Colombia, tiene esta forma de vida dentro de su hacer cultural, histórico, ancestral, pero asediado por las armas, por el narcotráfico, por la delincuencia organizada, por todas las bandas criminales. Pero cómo esto también nos ayuda a entender que hay unas formas para reivindicar, darle un resignificado, hacer posible una reconstrucción de esos tejidos históricos, sociales y culturales en los que está fundamentada la praxis comunitaria, la vida de la sociedad y por ende el desarrollo también de la escuela. Entonces se trata de entender cómo la tecnología nos ayuda a inspirarnos para que de esos saberes antiguos podamos sacar nuevas formas de vida que respondan a las necesidades actuales que tienen nuestras escuelas, nuestras comunidades humanas, para que lo bueno de la educación se geste y sea posible en la vida social. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta de Lucía. ¿Qué estrategias pedagógicas considera más efectivas para utilizar las TIC como mediadoras en la prevención y superación de las diferentes formas de violencia escolar, ya sea psicológica, sexual o física, en los entornos educativos del sector rural? Lucía, ha sido una pregunta
muy buena. Le agradezco por su pregunta. Por supuesto, mira, dentro de la experiencia, cuando hablamos nosotros de la misma forma metodológica como hemos diseñado esta investigación, pues nos ha llevado a entender que las herramientas son propuestas por la comunidad y que lo efectivo es lo que resulta siendo significativo para mí. Por eso hablamos de muchos espacios. Dentro de la experiencia tenemos diversas formas, desde la persona que quiere reunirse con el otro, una mediación, por ejemplo, en una sesión online y tener espacios de catarsis, procesos de liberación emocional, procesos de superación de duelos, de heridas, como también aquel que quiere preguntarle a la inteligencia artificial, a un chatbot, cómo puedo responder a esta situación donde, por ejemplo, mi padre está siendo extorsionado en el campo o mi padre está siendo perseguido por un grupo de crimen organizado que le está obligando a sembrar hoja de coca, por ejemplo, en su finca. Entonces, son muchas las estrategias que nosotros tenemos, desde que lo más simple que puede haber, como es una videoconferencia, hasta realidades profundas donde los niños, los profesores, las familias se dedican a poder organizar a través de la lúdica, del juego, de los videojuegos, estrategias para hacer posibles nuevas formas de vida. Entonces, por ejemplo, Lucía, si hablamos de una montaña en Colombia, por ejemplo, en la Cordillera Central, podremos nosotros decir, claro, un niño puede diseñar en su cultivo de café un juego donde le dan más bonificaciones, más corazones por coger granos de café que por coger monedas que están pegadas en las hojas de amapola o de cualquiera de esos cultivos ilícitos que se le obligan a su familia a sembrar. Entonces, ese es el elemento pedagógico que tenemos en nuestra escuela, donde el maestro puede ingeniarse las formas y con sus estudiantes pueden construir, bueno, ¿qué sembramos nosotros? Ah, sembramos, le decimos en Colombia, maíz. Claro, sembramos maíz y pueda que el maíz no nos trae dinero excesivo como la mentalidad narcotraficante, pero el maíz nos trae unión familiar. Entonces vamos a trabajar por la unión familiar y entonces ahí surgen valores significativos para afrontar y transformar la violencia, donde no es valioso simplemente lo económico, que también hace parte de lo axiológico, ¿no? Sino que es más valioso en la categoría de valores, en la escala de valores, ese valor familiar, porque es la familia donde se refugia el niño en medio de su violencia. Es la familia la que le da fuerzas al padre para superar las formas de violencia. Es la familia la que le hace posible entender su proyecto de vida y buscar caminos emancipatorios para hacer posible eso que sueña y eso que anhela. Entonces, Lucía, respondiendo a su pregunta, las estrategias son muchísimas y las más efectivas se verán de acuerdo a las necesidades sociales, a los intereses, a los significados, pero también debemos tener algo muy presente. Y qué bueno que Lucía nos ha compartido esa pregunta de acuerdo a la infraestructura y los recursos tecnológicos con los que podamos contar, porque no siempre tenemos un equipo para poder crear un juego, pero tenemos un radio para poder escuchar un podcast y eso es valioso. Ahí está la tecnología. Ya, gracias, maestro. La siguiente pregunta del maestro Fernando Reyes. Según su experiencia, ¿las TIC se deben aplicar a todos los niveles? Bueno, maestro Fernando, Eh, es una muy buena pregunta en el sentido en que estamos pasando por un momento histórico donde si bien se le dio una apertura y un lugar especial a las tecnologías, también estamos como siendo influenciados por un elemento que es restrictivo. Entonces, por ejemplo, escuchamos en tal colegio, en tal institución, en tal estado, se ha prohibido el uso de los celulares en las escuelas.
Aquí tengo que decir algo, y tú, perdóname la expresión, lo has referenciado. eh, ¿En qué etapa es bueno desde su experiencia aplicar o trabajar con las tecnologías? Todo depende del enfoque que nosotros le podamos dar. Recuerda, Fernando, el maestro Fernando, el ejemplo que le ponía del bolígrafo. Igual que el bolígrafo puede ser su celular. El celular es un elemento éticamente neutral. Depende cómo lo enfoquemos. Depende cómo formemos a la persona para usar ese celular. Depende las intenciones y las finalidades que pueda tener ese celular para la construcción del conocimiento, para la liberación de la persona, para la convivencia escolar. Todo nos está permitido, pero depende cómo lo podemos orientar. Lógicamente, habrán elementos donde algunas mediaciones y algunas TICs, algunas estrategias pueden ser más favorables para ciertos grupos poblacionales de acuerdo a sus condiciones de edad, de formación académica, de interacción social, de sus gustos, de sus roles, en fin, pero digamos que básicamente están pensadas y desde la experiencia nos hemos dado cuenta que pueden ser muy bien utilizadas tanto por estudiantes de sexto grado en Colombia, es decir, de primer año de bachillerato en Colombia, como también para sus abuelos, que son personas de 60 o más años, que al momento hacen parte de la comunidad educativa como, por ejemplo, acudientes o adultos responsables de estos menores. Tiene tanto de ancho como de largo para la reflexión, pero la clave de esto, maestro Fernando, será el criterio ético que apliquemos, sobre todo ese elemento axiológico, que es el que le da un equilibrio a lo que se propone, para que no sea simplemente tecnología por tecnología, TICs por TICs, sino que eso tenga un espíritu. Y ese espíritu es la formación en valores y la capacidad del ser humano entender que lo que tiene servirá para hacer el bien y para evitar a toda costa el mal. Muchas gracias, maestro. Como última pregunta, ¿qué insistencia tiene lo propuesto en el contexto colombiano y latinoamericano de cara a la construcción de la paz? Bien, para esto quisiera responderles desde experiencia que hemos tenido en Colombia, donde la paz no es simplemente algo que se pacta, algo que se firma, sino donde la paz es algo que se construye y se construye desde los diversos estamentos sociales, no solamente desde el elemento político representativo. Hablamos de unas cúpulas armadas políticas y de unos representantes democráticos elegidos por una sociedad, sino desde ese pequeño tejido social que encontramos en las ruralidades, en esos lugares profundos y recónditos, como también en las ciudades, en las grandes urbes, donde nos podemos dar cuenta que si se forma una persona, si se educa a una persona desde esas perspectivas, desde esas nuevas formas de vida posibles, habrá la posibilidad real de que esto incida en una transformación social. Es decir, que la paz es un producto que se va construyendo con los diferentes ingredientes sociales y con los agentes sociales más diversos. Por eso la escuela que lo reúne a todos, que reúne al sector productivo, que reúne a padres de familia, que reúne a académicos, que reúne a autoridades, que reúne a militares, que hace posible una micro sociedad sea un escenario, un semillero para que esas nuevas formas posibles de vida que tanto esperamos en nuestros países sean posibles. Por eso la incidencia real que tiene esta experiencia es hacer posible un cambio de mentalidad y sobre todo una certeza que la paz es posible, porque desde el resonar de la escuela y de la experiencia comunitaria de un país, de una región, de una ciudad donde parecía haber paz, pero resurge la guerra,
la violencia, las confrontaciones, los muertos, el narcotráfico, en fin, todo esto, la gente se vuelve escéptica a la paz, a la convivencia humana, a la solidaridad, a la fraternidad y genera una cierta aversión. Por lo tanto, la incidencia es un cambio de mentalidad y una nueva apertura para entender que la paz sí es posible si la hacemos bien, si la construimos desde los escenarios y desde los ámbitos que tenemos para hacer posible estos cambios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias a todos los participantes por dejar todas sus preguntas. Para continuar y antes de finalizar, los invitamos a conocer más de los próximos eventos ingresando a nuestra página wix.edu.mx, comunidad Wix Red Alumni. El certificado de participación llega en un plazo de 5 días hábiles al correo electrónico con el que se registraron al Zoom con su certificado y la grabación de esta conferencia. Cualquier comunicado, duda que tengan, se pueden comunicar conmigo al correo que aparece en pantalla. Muchas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias, maestro William. Si tiene últimas palabras, por favor. Claro que sí, Sara. Agradecerle a todos por este espacio que hemos compartido, a la red Alumni y a la Universidad Wix por el espacio de compartir estas experiencias y a todos seguirles tocando el corazón para que nuestras escuelas y nuestra sociedad sea posible de una manera diferente, con profesionales, con científicos, con académicos, con familias que decidan vivir en contracorriente, es decir, no de la forma acostumbrada a la violencia, sino ir navegando en mares y en aguas contrarias desde la no violencia que nos garantizará no solamente tranquilidad, sino paz. Y esa paz traducida en verdadero desarrollo humano, social, político y comunitario para todos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Esperamos verlo pronto y hasta otra próxima ocasión o evento. Muchas gracias.